¿Cómo están? Vamos a continuar con la continuidad de la firma y como digo siempre ya lo vimos en los aspectos generales, es decir, que cualquier duda tendrían que ir a los aspectos generales porque es a donde se dan todas las interpretaciones. De los videos 81 a 92 hablo de la continuidad en la escritura. Entonces vamos a ver la continuidad en la firma, que era cómo se ligaban unas letras con la otra. Entonces aquí vamos a observar las ligaduras o coligamento que hay en las firmas, es decir, si corta una letra con la otra, no la forma de coligamento, sino la separación que hace, la pausa, la interrupción que hace cuando debería ser unidas, que las puede hacer desligadas. Bueno, acá en este caso vemos que hay desligadas, entonces la interpretación tenemos que verlo en los aspectos generales. Acá también lo hizo desligada, puso las iniciales de los nombres y de los apellidos, excepto del último, pero ven que están separadas, entonces la interpretación es de desligada, está interrumpiendo. Aquí en la siguiente la hizo toda ligada, no paró absolutamente nada, solamente cuando terminó, que hizo una rúbrica y acá también el punto. Cuando no hay interrupciones, nos está indicando que hay una identidad entre el pensamiento y el deseo con la acción. Es decir, cuando el nombre no se desliga, no quiere decir que esté unido el nombre y el apellido, todo, ¿no? En la siguiente, por ejemplo, acá tenemos que desligó en la primera, acá también desligó en la primer mayúscula, así que ahí vamos a tomar los datos en principio de la mayúscula desligada a la minúscula siguiente. Hay un video donde yo hablo de las mayúsculas y ahí explico lo que significa, qué significaba, que se toma su tiempo antes de relacionarse con los demás, que necesita reflexionar antes de actuar. No así como en este caso, en el anterior, donde directamente piensa y actúa. Eso sería la escritura ligada. Acá en las siguientes, aparte de ver los gestos tipo, que después ya vamos a analizar, vemos los cortes. Aquí comenzó con una letra, lo cortó. Acá hizo otra letra, hizo la base del apellido, que ya después más adelante vemos la interpretación, y paró, lógicamente. Después hizo toda esta parte unida, la ligó. Después hizo una T, que la desligó, pero acá ya sería, en este caso de la T, sería un corte lógico. Recuerden que los cortes lógicos eran por puntos barras de T o un enlace original. Así que este no se tomaría. Y después hizo la otra letra. Entonces vamos a ir viendo eso, simplemente las características de algo que ya vimos. En el aspecto continuidad, entonces yo les recomiendo que al que le interese vean del video 81 a 92 y ahí se van a sacar todas las dudas. Entonces acá tenemos variabilidad en la continuidad, en la ligadura. Sin embargo, acá en la siguiente es ligada y eso es lo que tenemos que observar, simplemente eso. Bueno, eso después uno va tomando los datos de todas las características que tiene la firma y después se va analizando como el texto. En el caso de que haya mucha interrupción, por ejemplo, en la firma, nos está hablando que hay una irresolución. ¿Por qué? Porque se para, se interrumpe.
Entonces no llega a hacer directamente la acción, porque por ahí necesita un cambio o necesita un descanso. Eso lo vamos a ver con los aspectos generales. Si les interesa, nos vemos en la clase próxima. Hasta pronto.